Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 10. Voy a dar en el día de hoy del versículo 1 al versículo número 13. Y lecturo, dice así: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ello es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que quienes tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Así que si confías con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues las Escrituras dice: todo el que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En el año 1977, un escritor o un profesor fue conocido, o es conocido por el profesor Sander, que él ofreció una nueva interpretación, vamos a decir, de Pablo, hoy conocida como la NNP, la nueva perspectiva de Pablo. Para algunos quizá algo nuevo, pero no está nuevo, está el sistema nuevo de interpretación. Nuevo digo porque no es algo nuevo, vamos a decir, no es una forma... si no entienden nada, por favor, simplemente ya se empieza a perder lo que voy a hablar, porque tengo que hablar cosas muy complejas. Para los niños en Cristo es esto lo que voy a hablar. Hay hombres que quieren ser justificados o estar bien para con Dios portándose bien, ¿sí? Y hay otros que aceptan la justicia de Cristo que murió en la cruz. Eso es todo lo que voy a hablar. Ahora tengo que complicarlo y hablar un poco más difícil, pero eso es todo lo que voy a hablar. Si no entienden, se llevan eso los niños, la leche que está en la mesa. Después tengo que hablar de carne, cosas que más complejas. Entonces, en el año 1977, el profesor Sander ofreció, vamos a decir, una interpretación diferente de que Pablo, vamos a decir, no estaba hablando de la justicia de los judíos, que vamos a decir que ellos no eran de alguna forma legalistas. O sea, él ofreció algo que llaman un nomismo pactual. Después, con el correr de tiempo, la tomó, o sea, el profesor Doom. En el día de hoy, si no me equivoco, algo más contemporáneo es Eintil Rai, que vamos a decir es otro que mueve la nueva perspectiva de Pablo. ¿Por qué digo esto? Porque hoy tengo que hablar un poco sobre Cristo es el fin de la ley y tengo que hablar de otras cosas. Pero este nuevo movimiento, voy a hablar dentro de un ratito un poquitito de lo que cree. Pero eso dentro de un ratito. Vamos a empezar a desglosar entonces el texto del versículo número 1, que Pablo empieza a hablar ahí, que ya lo leí, que Pablo dice de que: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios es a Dios por Israel. Bueno, nosotros no sabemos quiénes son salvos. Venimos hablando de que ciertas personas son salvos. Nosotros no somos hipercalvinistas, que no le predicamos a la gente porque Dios los va a salvar y ya está. Dios tiene sus escogidos, que no, Dios es por medio del Evangelio. Nosotros debemos orar y predicarle a las personas. Como dijo C.H. Spurgeon una vez, dijo: ¿cómo sabe quién es salvo? Yo no sé quién es salvo. Si a Dios le hubiera puesto acá en la parte de atrás, salvo, a ver, ¿me permite, caballero? Ah, usted es un escogido. Bueno, el Evangelio es para usted. Mire, no sabemos. Las personas no tienen etiquetas, no dicen acá escogido en la frente. El Espíritu Santo, ya nosotros predicamos, tiramos la red. Y el Espíritu Santo es el que los trae a Cristo, ¿no? Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Entonces debemos orar y predicarle a las personas para los que son salvos. Entonces, Pablo decía que él daba testimonio de que tienen celo para con Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué es eso?
que muchas veces hay personas que tienen mucho celo. Pablo era un celote, perseguía a los cristianos, creía que estaba haciendo bien, los mataba, los metía en la cárcel, y para él estaba bien. El testigo de Jehová tiene celo, el pentecostal tiene celo, el mormón tiene celo. Todos tienen celo por la palabra de Dios, todos tienen una Biblia acá en la mano, como esta que tengo acá. Ahora el problema, el celo es conforme a conocimiento, a ciencia, ciencia que es conforme a conocimiento, no sirve de nada. O sea, 4:6 dice: mi pueblo es destruido, perece por falta de conocimiento. Por cuanto has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas sacerdote, por cuanto has olvidado la ley de tu Dios. Entonces, este conocimiento no significa que ellos no tenían conocimiento así intelectual o la ley. Ellos conocían, no tenían una relación con Dios. No obedecían la palabra de Dios. Entonces eso es lo que sucede. Israel quería de alguna forma, vamos a decir, justificarse de acuerdo, vamos a decir, a lo que ellos creían. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo decía: este pueblo me alaba por su boca, pero su corazón está lejos de mí, haciendo doctrinas de hombres? No conforme a la ley de Dios. Ustedes, si se acuerdan, el domingo pasado yo ya hablé un poco de esto, que hablé en el versículo 30. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban a entrar a la justicia alcanzaron la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Esto lo hablé el domingo pasado. Pero Israel, que iba a traer una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras de ella por fe, sino por obras. Trompezaban la piedra de tropieza, como está escrito: y aquí yo pongo sí una piedra de tropiezo, roca de escándalo, y el que crea en él será avergonzado. Entonces, siguiendo con esa misma línea de pensamiento, entramos en el capítulo número 10. ¿Qué dice? Que ellos quisieron obedecer la ley por lo que decía ahí. Bueno, eso es lo que habla un poco. Yo no lo quiero confundir con lo que habla en lo mismo pactual, porque ellos dicen de que, bueno, se dice que Cristo, ellos no estaban hablando de la justificación. Pablo no estaba hablando de la justificación por la fe, sino que estaba hablando, la nueva perspectiva de Pablo dice de que estaba hablando de unos problemas que tenían relacionados entre el judaísmo y los gentiles, de una aceptación ahí más étnica, y no estaba hablando de una relación más con Dios. Y eso es algo errado, amado, porque eso se predica hoy en muchas iglesias, muchos pastores, incluso de la sana doctrina, están adoptando esta nueva perspectiva de Pablo. ¿Qué es esto? Es que muchos empiezan a ver cuál era el pensamiento de Pablo, y eso es grave. ¿Hay buenos libros? Claro que hay buenos libros sobre el pensamiento de Pablo. Hay muy buenos libros, como yo tengo como 4 volúmenes de Hernán Rederbo, y hay otros más. El problema es quién los escribe. Y ese es el problema con lo que se nutren los pastores y después lo que predican. Como la persona dice amén, nada más que está sentado y no entiende nada, el problema es lo que ellos consumen y lo que le da el pastor. Entonces hay que tener cuidado con esta nueva perspectiva de Pablo. Es grave, amado, eso. Y yo diría que es herejía eso. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, Pablo sigue hablando algo ahí, un poco más, que ellos que dice que no se sujetaron, ellos tenían que saber esto, tenían que saber que a dónde apuntaba la ley. Fíjese que Nicodemo, porque dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, y tenían celo pero no conocimiento. Nicodemo no conocía. Fíjese en Juan 3:9 dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Tenía que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan en el contexto? Dice: ¿cómo puedo nacer? ¿Me tengo que meter de nuevo en mi mamá? Y fíjese, un hombre grande lo que está diciendo. O sea, miren la ignorancia. Y ¿sabe qué le dice el Señor? Si yo lo hubiera dicho, Daniel es un orgulloso, se hubiera dicho. Pero el Señor les decía estas cosas. Fíjese, el Señor le respondiendo dijo: eres maestro de Israel y no sabes esto. Le dijo el Señor en el versículo versículo 10 de Juan 3:10. Es como que yo le dijera algo: tú eres pastor de la iglesia tal y no sabe las escrituras. Yo muchas veces, yo no lo he dicho así, pero yo a veces le he dicho y me dice: usted es un orgulloso. Te falta un encuentro con Dios, me han dicho. Pero el Señor le decía: tú eres un maestro, tú eres un pastor y no sabes. Claro que tenía que saber. Por lo menos Ezequiel 36, que hablaba de un nuevo pacto, que tenía que tener, si era un pastor, era un maestro, para que lo puedan entender. Entonces, no tenían conocimiento. ¿Qué es este conocimiento? El conocimiento que ellos no tenían, vamos a decir de alguna forma, o sea, ellos no tenían un conocimiento, un reconocimiento personal de quién era Dios, cómo se manifestó Dios, quién era, como Dios se iba a manifestar en Jesucristo, en la misericordia salvadora que iba a mostrar en la persona y la obra de Cristo, la justicia que nos iba a proveer.
Ellos no tenían ni idea, yo pensaba que habían que obedecer los mandamientos y ya está. Y con eso eran salvos. Entonces hay que tener un conocimiento. Pablo tenía celo, perseguía a la iglesia en Hechos 26, versículos 9 y 11, en Gálatas 1:14, muestra dice el celo que él tenía, pero el celo de él era por hacer las cosas que él pensaba que estaban bien. El celo no sirve, amado. Cuando se cayó el arca y uno lo quiso sostener, el Señor lo mató. Porque no sirve un celo si no está... El Señor decía que no hay que tocar eso. Entonces el celo a veces no sirve. Usted ve mucha gente trabajar en la iglesia, hacer cosas, dice que es celoso, pero no está haciendo lo que Dios manda. O muchas veces iglesias que están llenas de mujeres ahí adentro con actividades y en su casa es un desorden, las mujeres. Dice, ¿qué celo que tienes? Sí, pero qué celo, pero no hace nada en la casa. Entonces el celo no sirve si de acuerdo a conocimiento. Hay que hacer lo que Dios manda. Entonces hay que tener cuidado con eso del celo, de hacer muchas cosas, pero si no las hacen conforme a lo que Dios manda. Entonces ellos lo hacían conforme a lo que ellos creían. Eh, Ahora, fíjese que Pablo en Filipenses 3, yo voy a tratar de buscarlo. Así lo puedo. Filipenses 3, versículo, creo que es del 6. Dice así: en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que era para mí ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjese que todo lo que era ganancia para él, ¿qué es esta ganancia? Que él creía que aguardando la ley, haciendo esas cosas, el celo, todo eso de alguna forma estaba haciendo la voluntad de Dios, pero él todo lo contrario, se le aparece el Señor y dice, ¿por qué me persigues? Al perseguir a la gente, a la iglesia, estaba persiguiendo entonces Pablo muestra de que el celo a veces no sirve si no está acompañado de un conocimiento de lo que Dios manda. Ahora voy a hablar un poquito sobre el 4, porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a todo aquel que cree. Amado, hay libros gordos sobre esto, libros muy gordos sobre esto. ¿Qué es esto? Vamos a decir el objetivo. El objetivo sería como la meta, o telon nomon. Sería como fines telos. O sea, eso es telos, es fin, una culminación. Ahí habla que la ley es el fin, pero ustedes cuando estuvieron siguiendo la estudio de Romanos, acuérdense que yo vi en Romanos 3:31 que dice así: luego por la ley, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Y en Romanos 7:7 también, que el que no conoció el pecado si no fuera por la ley. Entonces, Cristo no es el fin de la ley, vamos a decir, de que nosotros somos antinomianistas, que es salvo por gracia y ya tu Biblia tirala para atrás que no sirve más. Ahora tenemos la revelación de Dios, el Espíritu Santo que nos muestra todas las cosas. No, la ley sigue estando vigente, incluso nosotros seguimos, no sé si se acuerdan, el tercer uso de la ley, que la ley sigue vigente, la ley nos sigue mostrando. Entonces, es eso, la ley está vigente. Podríamos hablar de 4 cosas que habla de la ley ahí, nomos. No me da tiempo de hablar todo esto, pero en el contexto inmediato se cree que puede ser que la ley mosaica que está hablando ahí, cuando dice Cristo es el fin de ¿la ley de qué? La ley de legalismo, la ley mosaica, cualquiera revelación en el Antiguo Testamento, que puede ser. Creemos, vamos a decir, que es eso. Que Cristo, vamos a decir, terminó, vamos a decir, con la ley en el sentido de la salvación de que todo aquel que en él cree. ¿Por qué? Porque el contexto inmediato nos va a mostrar eso. Dentro de un rato yo voy a tener que mostrar eso, pero no creemos que la ley ya no tiene vigencia, porque dice la palabra que la escritura todo es provechosa para nosotros, en 2 Timoteo 3:16. Entonces no es que la ley ahora ya no sirve y ahora el Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo en la nueva ola. ¿Qué es con Cristo al final? Cristo no vino a abrogar la ley, vamos a decir, si no vino a cumplir. No pensé que he venido a abrogar la ley de los profetas, sino que he venido a cumplir la ley, vino a cumplir las demandas de la ley. En ese sentido alcanzó el fin y el cumplimiento de la ley. Cristo no está haciendo una antítesis, como dicen algunos, que yo más adelante voy a hablar, que estamos en las épocas del amor ahora. Y Cristo trajo una nueva etapa de amor, que nos amemos uno. ¡No! No es eso, Cristo no abrogó la ley, Cristo no trajo una nueva era del amor, que Dios es amor ahora. La ley sigue estando vigente, amados, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces voy a tratar de explicar un poco sobre esto en los minutos restantes, esto de Romanos 10:4.
Yo tengo hojas escritas sobre un libro que estaba estudiando toda esta semana, ya 2 veces lo tuve que estudiar, sobre lo que es la ley. Tengo muchos autores a través de la historia de la iglesia. Estuve buscando a Felipe, creo que es Melanchthon, que vivió en 1400, Rinco Zwinglio, Juan Calvino, los reformadores. ¿Qué es lo que pensaban ellos? ¿Cómo interpretaban el fin de la ley? La mayoría mostraban que en el sentido que Cristo cumple el objetivo de la ley. O sea, ¿cuál es? Es de justificarnos. En Él hallamos la justicia, nuestra justificación. En ese sentido es que la ley alcanza su punto final, vamos a decir, o su consumación o su perfección alcanza su punto final en que Cristo es nuestra justicia a todo aquel que acepta a Cristo, porque Cristo vino a cumplir las demandas de la ley, tanto activo o pasivamente. En ese sentido, y así podemos encontrar a mucho, a Lutero, a Calvino, como ellos interpretaban de esa forma, esa línea de pensamiento. Incluso los mismos reformadores lo veían de eso, que el objetivo de la ley o el fin de la ley era eso, la intención o era el ayo, era apuntarnos a Cristo, para que pongamos la mirada en el Señor Jesucristo. Así lo interpretaban la mayoría de los exegetas y los reformadores, lo veían en el sentido ese, lo veía incluso John Owen también lo veía de eso, igual que los puritanos, veían que Cristo había alcanzado en Cristo el cumplimiento de la ley, y eso es, vamos a decir, telón, nunca indica una cesación, una interrupción, sino la finalidad que acompaña, vamos a decir, en ese cumplimiento, pero nunca que deja de existir. Entonces en Cristo llegó el cumplimiento de eso. Cristo cumple en el sentido la ley, o sea, las demandas de la ley. No es que cesó la ley, ha llegado su cumplimiento en Cristo, que Cristo la ha cumplido. Podría hablar un poquito más de esto en ese sentido, que lo voy a hacer en el segundo audio.